Hola gente, ¿qué tal todo? Nada, pues vamos a hacer hoy un vídeo desenfadado, viendo cómo estamos aprendiendo en la colección a jugar a Warhammer 40.000, en este caso con las Combat Patrol. Vamos a aprovechar cada fascículo que va llegando para, bueno, pues dar así unos vídeos introductorios y aprender entre todos juntos a jugar la partida. Hoy nos acompaña Blastorias. ¿Qué tal, Blastorias? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Y bueno, antes de empezar directamente, vamos a aprender un poquito los atributos básicos de la unidad, para que tengamos unos conocimientos previos y no vayamos tan directos. Entonces pondremos en el vídeo alguna tarjetita o algo así para ver la ficha de las miniaturas. Y bueno, pues tenemos que tener en cuenta en este caso que se centran en el primer fascículo en el combate cuerpo a cuerpo, entre dos miniaturas únicas, como es el Capitán Exterminador y el Tiránido Primus Alado. Dos jefes de mayor rango en un ejército convencional. Pues tenemos aquí, tengo aquí las tarjetas que vienen impresas a partir del tercer fascículo, vienen varias, están chulísimas, no me lo esperaba. Haré una foto o las pondremos por ahí. Vale, dentro de la ficha de cada personaje tenemos unos atributos básicos que aparecen al lado del nombre, y en este caso nos centraremos en los del combate cuerpo a cuerpo, como son la resistencia, que es la capacidad que tiene de resistir ese daño que se le produce a través de las armas de combate cuerpo a cuerpo de disparo. La salvación, que indica el tipo de armadura que tiene y nos aparece un numerito con un más, que eso nos permite, tirando un dado de 6 caras, si igualamos o superamos ese atributo, ese número que nos ponen ahí, salvaremos la herida que se produzca. Justo a la derecha nos aparece el H, que es el número de heridas, que es la cantidad de la capacidad que tiene para resistir ese monstruo o unidad las heridas. Y si llega a 0, pues la miniatura es eliminada. Entonces, esos son los atributos para el combate cuerpo a cuerpo. Ahora vamos a lo que es la zona justo debajo, que es donde están las armas a distancia o armas a combate. Bueno, en la tirada de salvación está la salvación invulnerable, que en este caso el capitán de exterminador tiene una salvación invulnerable, que eso lo que permite es que no se le modifique por ciertos modificadores que ahora veremos en las armas. En las armas hay dos tipos, las de combate cuerpo a cuerpo y las armas a distancia. En este caso, como vamos a hacer solo el combate cuerpo a cuerpo, nos tendremos que centrar en las armas de combate con un alcance de combate. En la zona de amenaza. Eso es. La zona de amenaza es un concepto que veremos seguramente más adelante, que también incluye dentro del movimiento y que tenemos que llegar a cierta distancia, que nos vaya sonando que es a 1 pulgada o menos. Y pues si nos fijamos en las armas de combate, tenemos también ciertos atributos, entre ellos el alcance, que tiene que estar dentro de la zona de amenaza. La A de ataques, el número de ataques que tiene, el número de dados que vamos a tirar, seguido del HA, que es la habilidad de armas, junto al número y un más, en el que indica qué tirada tenemos que sacar mínimo para que impacte, para que ese ataque sea exitoso. Luego nos aparece la fuerza. La fuerza se va a comparar con la resistencia de la unidad que va a recibir ese golpe, ¿vale? Entonces, imaginemos una tabla en la que el igual, es decir, la fuerza sea igual a la resistencia, tenemos que sacar un 4 más. Esto significa un 50% de posibilidades. Con 1, 2 o 3 fallaríamos y con un 4, 5 o 6 acertaríamos, o sea, heriríamos a esa unidad. Luego sigue, dentro de la tabla, si la fuerza del arma supera la resistencia de la miniatura, sería más sencillo herirlo. Entonces eso se traduce en que en la tirada tenemos más posibilidades. Si la fuerza es mayor que la resistencia,
en vez de un 4 más, pasamos a un 3 o más. Es decir, antes teníamos un 4, 5, 6 para acertar y ahora pasamos de un 3, 4, 5 o 6 para poder herir. Si la fuerza doblase la resistencia, iríamos a un 2 o más, y a la inversa. Si la fuerza del arma es menor que la resistencia de la unidad enemiga, nos costaría más herirla, por lo que en vez de a un 4 más iríamos a un 5 más, dejándonos solo el 5 o el 6 para herir. Y si la fuerza del arma es la mitad, es decir, la resistencia es el doble que la fuerza del arma, iríamos a 6, siendo lo máximo, lo más complicado para herir. Nunca puede bajar de 2 o de 6, ¿vale? Por mucha más fuerza o resistencia que tengas. Y el siguiente atributo iríamos a la FP, que es la fuerza de penetración. Es la potencia que tiene ese arma. Pues a veces son tan potentes que incluso la armadura más potente se reduce mucho. Entonces es un atributo que desvirtúa la salvación de armadura. Ejemplo, tenemos en el tiránido primos, por ejemplo, un -1 en la FP. Lo que va a hacer es dificultar la tirada de salvación de armadura, es decir, la empeora. En este caso, como el capitán es el que va a recibir ese ataque con ese -1, en vez de ser a un 2 o más, iríamos a un 3 o más. O sea, es decir, le hace más complicado herir, o sea, salvar ese ataque. Y por último iríamos a la D, que es el daño. Una vez que hayamos impactado, herido, que la salvación de armadura no haya sido posible, se le aplicaría el daño que produce ese arma. Pues 1, 2 o lo que sea, se le reduciría la cantidad de heridas que tiene la miniatura que está recibiendo el ataque. En este caso, pues imaginaos que el tiránido primos, sus espolones primos, tiene un daño 2. Si el capitán no ha logrado salvar esa armadura, le restaría 2 a las heridas que tiene. En este caso tiene 6 heridas y iría a 4. Vale, esto es un concepto general que nos sonará así si no tenemos ninguna experiencia, pero que lo vamos a ver ahora sobre una mini partidita de ejemplo. En este caso, pues, ¿qué miniatura quieres coger, Blastorias? ¿El tiránido o el exterminador? El tiránido, y te dejo el ultramarín. Pues venga. Tiránido contra el capitán exterminador. Vale, pues en un principio creo que según el fascículo empezaría el tiránido atacando. Como vemos en la tabla de el tiránido, tiene los espolones primos que son 6 ataques, por lo que cogeríamos 6 dados. Ya los tiene aquí preparados. Y bueno, ahí tiene 7 en total. Voy a quitar uno. No me dejan hacer trampa. Entonces tenemos que ver ahora, el siguiente paso es ver la habilidad de armas. Tiene el tiránido con los espolones primos una habilidad de armas de 2 o más, que es lo que indica que tienes que sacar, o sea, mínimo 2 en el dado para que pueda impactar, que siempre va a ser el mínimo, nunca va a ser de 1 o menos. Lanzamos los dados y vemos que han impactado todos. Como no hay ningún 1, han impactado todos. Entonces el siguiente paso es comparar la fuerza de esos espolones con la resistencia del exterminador. La fuerza del tiránido primus, sus espolones es de fuerza 6 y la resistencia del capitán en armadura de exterminador es de 5, por lo que iríamos a pregunta trampa o pregunta de examen, Blastorias. A 3. Correcto. Al ser la fuerza mayor que la resistencia, sería más fácil herir. Entonces nos iríamos del 4 convencional en cuanto a lo igualitario, nos iríamos al 3 o más. Entonces ahora lanzaríamos todos los dados que hemos impactado. Y en este caso hemos acertado con 3 dados. Hemos herido al capitán con 3 dados. Como vemos, tiene una FP de -1 y el capitán salva a 2. Entonces tendríamos que lanzar 3 dados y sacar mínimo 3 porque nos empeora esa FP de la armadura en 1 y nos iríamos a 3. Es decir, si tirásemos el dado, a esa tirada habría que restarle 1. Si nosotros normalmente salvamos a 2 y sacásemos 2, como la FP es de -1,
habría que restarle a esa tirada, lo que ese 2 se convertiría en 1, por lo tanto fallaríamos. Entonces necesitamos sacar un 3 o más, porque aunque saquemos un 3 o más, ese FP empeoraría 2, pero nuestra armadura es de 2 o más. Entonces lanzamos la tirada y tenemos que sacar mínimo 3. Vemos que hemos acertado 2, pero uno hemos fallado con un 1. Entonces se restarían 2 heridas al capitán. Y ponemos aquí que de 6 heridas pasa 4, pero aquí vamos a indicar las heridas que tiene. Ahora pasamos al turno del capitán. Entonces, el capitán tiene, con su espada arma reliquia, tiene 6 ataques, con una habilidad para impactar de 2 o más. Lanzamos los 6 dados y vemos que uno lo ha fallado y el resto acierta. Ahora pasamos a comparar la fuerza y la resistencia. La fuerza del arma es de 5. La resistencia del tiránido es de 4. Digo de 5, perdón. Por lo que ¿a cuánto tendríamos que tirar para poder herir? A 4 porque tiene la misma resistencia que la fuerza. Correcto. Por lo que lanzamos los dados con los que hemos impactado y vemos que hemos fallado 3, pero hemos acertado 2. Un poco peor la tirada que con el tiránido, pero bueno. Entonces, ahora vemos que la FP del arma de reliquia es de -2 y la salvación del tiránido es de 4 más. ¿Cuál sería la salvación que tienes que sacar en el dado para poder salvar la herida? Un 6. Es una pregunta de examen. Se me desconectó. Problemas técnicos del directo. Volvemos enseguida. Vale, creo que he podido cargar ya. Era -2 de FP y él salvaba con 4, ¿verdad? De natural. Eso es. Ok, entonces Eso con es. 6. Correcto, porque el dado tiene que sacar un 4, pero claro, la FP es de -2. Si sacamos un 4, la armadura se reduciría a 2 y nos salvaría. Sin embargo, si sacamos un 6, la armadura se reduciría a 4 y ahí es donde podríamos salvar. La única forma de poder salvar es con 6. Entonces ahora tendríamos que lanzar 2 dados y sacar 6 para poder salvar. Vemos que no ha podido salvar ninguno, por lo tanto recibe 4 heridas porque cada ataque impactado, cada ataque que haya herido tiene daño 2, restaría 2 heridas por cada ataque no salvado por armadura. Entonces recibe un total de 4 heridas. Y así seguiríamos sucesivamente. Ahora le tocaría, en este caso, al tiránido lanzar sus 6 ataques con habilidad de armas de 2 o más. Con 2 o más tendría que sacar por cada dado para que impacte. Vemos que en este caso ha fallado 2 y ha acertado 4. Entonces retiramos los 2 dados y vamos a comparar la fuerza del arma, que es de 6, con la resistencia del capitán, que es de 5. Exacto. Otra vez, iríamos más fuerza que resistencia, entonces vamos a 3. Correcto. Vemos que ha fallado 2 porque como está herido empieza a fallar un poco más el tiránido y se lo ha acertado con 2. En este caso ahora son 2 dados que tenemos que salvar teniendo también 4 heridas. Se me ha desconectado de nuevo. Sí, a mí también. Voy a intentar volver a crear. Vale, pues ya volvemos al punto de antes. Vale, pues ha recibido ya las heridas y le tocaría al capitán. 3 y 3 daditos, 6 ataques, a 2 o más. Acierta 5 -1. Y ahora fuerza 5, resistencia 5, a 4 más. Vemos que solo hieren 3 dados. Y en este caso el tiránido tiene que salvar 3 dados con un -2, siendo su salvación de 4 más. Una vez más, si la base de la salvación es 4 y tiene -2 de penetración de armadura,
se convierte en 5 y en 6. Correcto. En Y este caso vemos que salvaría salva uno. 1, falla 2 y recibe 4 heridas. Como sus heridas, el total de heridas es de 6, su contador llegaría a 0, incluso negativo. Pero como no es posible, al llegar a 0 sería eliminado. Y en este caso ganaría el capitán exterminador. ¿Qué conclusiones sacamos? Que una buena salvación de armadura quizás es más interesante que mucha fuerza. Porque aunque yo tenga más dificultades para herir, a la hora de salvar tengo mejor tirada que el tiránido, el capitán. Claro. Sí que es verdad que me cuesta un poquito más herir, pero después con la penetración de armadura, como es mayor y tu armadura es, digamos, de la media, es más difícil de herir, más difícil de salvar y facilita más el herir. Seguramente el capitán exterminador no sería el objetivo del Primus en una partida real, o no a full de vida, pero esto es por el ejemplo. Un objetivo más idóneo para el Primus serían, por ejemplo, los Infernus, porque los Y explotaría. unidades más básicas. Sí, luego también cada unidad más adelante veremos que tienen sus propias habilidades y les hace ser un poquito más, digamos, escurridizos. O aporta ciertos elementos que una miniatura básica. Vamos a recuperarle. Vale, pues esto sería lo que es la pelea del primer fascículo. En el segundo fascículo, esto lo cortamos si quieres. ¿Cómo vas de tiempo? Y puedo darle uno más. Vale, porque el siguiente fascículo lo que haría es representar un ataque en grupo de una unidad. En este caso son 3. Serían los saltadores de Von Ryan, que se enfrentarían al capitán exterminador. Ya estarían en combate cuerpo a cuerpo. Con esto lo que vamos a ver es seguir practicando el combate cuerpo a cuerpo, pero sobre todo lo que haríamos es cómo sería combatir con varias miniaturas. Claro. Además ellos creo Muchas que veces tienen muchos más ataques y creo que tienen más penetración de armadura, ¿cierto? No, tienen la misma. Y tienen pues algo menos de fuerza, pero tienen muchos ataques para ser una unidad básica. Lo que pasa es que, bueno, el capitán de exterminador es muy duro. Claro. En este caso, en lo que se va a centrar el fascículo es, aparte de que te indica que atacar en grupo se pueden atacar con más de una miniatura, muchas veces al compartir el mismo tipo de perfil para agilizar tiradas, lo que se puede hacer es tirar todos los dados de todas las miniaturas siempre y cuando ese perfil sea el mismo del arma y el perfil de la miniatura enemiga que va a recibir los ataques, si no los bifurcamos, se pueden aunar todos esos porque serían los mismos requisitos para todos los ataques. Entonces vamos a hacer un ejemplo de combate. En este caso empezarían también los saltadores de Von Ryan, en el que cada uno serían 6 ataques cada uno. Estamos hablando de un total de 18 ataques. Para los que no sepáis mucho o estéis aprendiendo, es una cantidad bastante alta por miniatura de ataques. No es lo normal, excepto en unidades especializadas, como son este tipo. Entonces, los saltadores de Von Ryan tienen una hoja de datos, un perfil un poquito más bajo que el otro tiránido que hemos visto, el Primus Alado, porque era un jefe. Aquí son unidades, aunque especiales, son más básicas. Cada uno tiene una cantidad de 6 ataques, que será un total de 18 dados, con una habilidad de armas de 3 o más. Dependiendo de las circunstancias y dependiendo de hacia si divides los ataques o no,
habría que hacer los ataques por separado. En este caso solo es al capitán y podemos unificar todos los ataques, por lo que la habilidad de arma es 3 o más. Como vemos, han acertado un total de 16 ataques, fallando 2. El siguiente paso sería comparar la fuerza con la resistencia. La fuerza de estos tiránidos es de 5 y la resistencia del capitán es de 5, por lo que iríamos a 4. 4 más, correcto. Como vemos, hemos acertado un total de 12 ataques. Hemos fallado 4 y acertado 12. Como se puede comprobar en la ficha, el FP es de -1 y la salvación del capitán es de 2 o más, por lo que iríamos a 3 más. Correcto. Entonces, vamos a lanzar los 12 dados que han herido y vemos que ha fallado 4, por lo que recibe un total de 4 heridas. El capitán, como tiene 6, aún le quedan 2, puede seguir combatiendo. Vale, ahora vamos a ver cómo se comporta una miniatura que ataca a varias. En este caso son 6 ataques, que son 6 ataques a 2 o más. Vemos que acierta a todos. La fuerza es de 5 y la resistencia de los saltadores es de 5, por lo que iríamos al 4 más. Falla 4, ¿vale? Que Y vemos que la FP es de -2. La salvación de estos tiránidos es de un 4 más un 6 invulnerable. La invulnerable significa que no le afecta el factor de penetración. Por lo general, la invulnerable es peor que la salvación normal y tiraríamos por la salvación normal por lo general. Pero al tener a veces un factor de penetración que lo que hace es reducir mucho nuestra armadura, podríamos elegir siempre qué armadura nos compensa más. En este caso ambas serían lo mismo y solo salvarían a 6. Vemos que falla los 2. Cada ataque hace 2 de daño. Estos tiránidos tienen 3 heridas y aquí surge algo que tenemos que tener en cuenta. Si un tiránido tiene 3 heridas y yo le hago 4 de daño, por lo general si cada uno tuviese solo 2 heridas, un dado equivaldría a un ataque, cada dado equivale a un ataque, esas 2 heridas quitaríamos uno y con el otro quitaríamos otro, pero tienen 3, por lo que si un ataque hace 2 de daño, le faltaría una. Con ese otro ataque le haríamos otros 2 de daño. Ese daño no se pasaría al siguiente, sino que solo perderíamos realmente 1 de daño y solo eliminamos una miniatura. Y ahora pasaríamos al turno de los saltadores. Recordemos que tienen 6 ataques cada uno, haciendo un total de 12 ataques al ser 2 miniaturas en este caso. Como son un poco peor que el Tyrannidus Primus, en vez de ser a un 2 o más, como hemos visto antes, es a 3 o más. Vemos que en este caso ha fallado 5 y se quedan 7. Comparamos la fuerza con la resistencia, fuerza 5, resistencia 5. Por lo cual es 4. Correcto, y vemos que solo han acertado 3. Con un factor de penetración de -1, el capitán tendría que salvar a 3, teniendo una salvación de 2 o más. Vemos que ha salvado todo, por lo que no recibiría ninguna herida este turno. Ahora le toca el turno al capitán con 6 ataques. A 2 o más. Falla 1. Iríamos al siguiente paso, que es fuerza con resistencia. Fuerza 5, resistencia 5. Iríamos al 4 más. Vemos que ha fallado 4 porque no está son muy duros los otros, los tiránidos. Y ahora mismo tendrían que lanzar un dado de los tiránidos para salvar al 6 o más, porque tiene un factor de penetración de 2, -2, con una salvación de 4 más. Y en este caso pues ha fallado. A un 3 se le restarían 2 y quedaría en 1. Como necesita mínimo un 4,
pues han fallado. Y recibiría uno de ellos 2 heriditas, pero sigue vivo con una herida restante. Ahora le toca a los tiránidos, que son 12 ataques, 6 por cada uno. En este caso, como es a 3 o más, fallan 2. Y vamos al siguiente paso, que es fuerza 5, resistencia 5. Vamos con 4. Diríamos, eso es. Pues Solo vemos 3. que están... sí. Se han quedado un poco flojetes por haber perdido a un hermano y ahora pegan menos fuerte. Entonces, con 3 daditos, salvaríamos con una FP de -1, teniendo una salvación de 2 más, iríamos al 3. En este caso salvaría a los 3, ya que, a ver, el capitán es un tío bastante duro, tiene una armadura bastante potente. Le tocaría al capitán 6 ataques a 2 o más. Acierta a todos, fuerza 5, resistencia 5, 4 más. Vemos que en este caso han acertado 3, que tendrían que salvar los tiránidos a 6 o más con el factor de penetración de -2. En este caso vemos que han fallado las 3 tiradas, por lo que uno que tiene una herida recibiría un ataque, que son 2 de daño, sus heridas bajarían a 0, pero ese daño no se traspasa al siguiente, el daño sobrante se pierde. Y el otro recibiría 2 ataques, 2 de daño cada uno de 2 y otro de 2, por lo que también sus vidas reducirían a 0. Como vemos, el capitán ha vuelto a salir airoso de este, bueno, casi airoso, ha salido medio muerto, ha perdido más de la mitad de las heridas, pero sin embargo ha ganado. Pero como vemos, sí. Perdón. Podemos ver que perdió la misma cantidad de heridas que con el Primus, pero aquí, a pesar de tener menos potencia de ataque, ganan por saturación de ataques. A medida que fueron perdiendo miniaturas, esa saturación se fue acortando y ahí es donde ya no le estaban haciendo nada. Eso es. O sea, estas unidades tienen muchísimos ataques, pero bueno, comparación. Estamos comparando con una unidad de élite como es un capitán. Es difícil herirle, o sea, tiene que ser otra unidad de élite como es el tiránido Primus, que siendo solo uno ha conseguido las mismas heridas, aunque no tenía una armadura tan potente. Sí, veremos en futuros que estas unidades, al tener tantos ataques y ser relativamente un poquito más fuerte que la media, para unidades básicas son mucho más efectivas. Y hasta aquí lo que sería el aprendizaje cómo jugar del segundo fascículo. Más adelante seguiremos con el resto de fascículos y poco a poco aprendiendo a jugar un poquito más en este universo. No os saturéis mucho porque son muchos datos y muchas cosas y al principio Warhammer 40.000 puede abrumar. Pero ya veremos que con la práctica y con lo divertido que es, termina siendo el ABC de todas las partidas. Entonces al final se hace mucho más sencillo. Realmente lo complicado de Warhammer 40.000 es hacerte tus propias plantillas y conocer tu estrategia, ver cómo puedes lograr los objetivos, pero en cuanto a lo que son las dinámicas mismas del juego, las mecánicas se hacen bastante sencillas una vez cogido el ritmo. Y hasta y gente, no sé si quieres preguntar o quieres aportar algo más, Blastorias, a este... No, sumarme a lo que decías de que en general las reglas no son tan difíciles de aprender, lo que es difícil es las decisiones, de por dónde despliego, cómo me muevo, a qué decido atacar y a qué no. Ahí es donde Warhammer pega un salto de dificultad. Pero esto de con qué impacto, con qué hiero, se repite tanto que te lo terminas aprendiendo a fuerza de repetición. Eso es, las mecánicas al final es un poco abrumante al principio y en estas nuevas ediciones ya no tanto, pero las anteriores incluso eran más complicadas. Abruma un poco la cantidad de números y atributos y cositas que hay por ahí, las reglas, habilidades, pero hay ciertas mecánicas que se terminan cogiendo con la práctica, entonces no hay que sentirse abrumado.
y lo que sí hay que jugar y ponerlo en práctica. Afortunadamente, este tipo de colección, llamado este modelo de juego Combat Patrol, te vienen ya listas cerradas con una serie de unidades. Entonces, lo que facilita mucho y sobre todo el jugar al principio. Tienes unas poquitas unidades que después los ejércitos irán creciendo, pero con poquitas unidades puedes hacer partidas muy chulas. Como vemos aquí, son ya, listas cerradas, poquitas unidades, que faltaría aquí al capitán y aquí los saltadores, pero se puede ver que no son muchas unidades. Más adelante, pues a medida que te interese y quieras salir de la modalidad de Combat Patrol, que es más cerrado el juego, e ir a lo que es el propio Warhammer 40.000, tendrás que elaborar listas y aumentar el tamaño del ejército. Lo que pasa es que al final, con las mecánicas ya listas, el número y la cantidad pues irá perdiendo peso a la hora de enfrentarte a eso. Y con eso yo creo que estaría todo, así que no, nos despedimos. Bueno, sí que me gustaría comentar que las hojas de datos que veis son hojas de datos de las Combat Patrol. Entonces, todos los atributos y armas son las mismas. Lo que pasa que para poder equilibrar un poco hay ciertas habilidades o palabras clave que quitan o meten a cada unidad para hacer un poquito más equilibrado el juego. Entonces, no son hojas, digamos, oficiales más allá de Combat Patrol. Eso ya lo dejamos así para que lo vayamos teniendo en cuenta. Esta modalidad de juego es un pelín diferente, aunque se juega exactamente igual que en una partida normal de Warhammer 40.000. Y ahora sí, gente, nos despedimos. Espero que os haya gustado. Es una serie de vídeos que si gusta vamos a seguir haciendo. Además nos ayuda a nosotros a poder practicar y no perder mucho la memoria, porque al final las partidas se juegan cuando uno puede. Pero nos ayuda a nosotros también a refrescar y hacer memoria. Así que nada, gente, espero que os guste. Dadle a like si os gusta como si no, que nos viene bien igualmente. Y comentad lo que penséis, las preguntas que tengáis, todo lo que queráis, ponedlo en la caja de comentarios, que nos gustan. Eso sí, si vais a criticar, que sea constructivo, que nos duelen mucho las cosas malas. Venga, gente, hasta luego. Que estén muy bien, gente.